Shalom y bendiciones a cada uno de mis hermanos, a todos los que se conectan. Shalom, bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente como cada semana en el estudio de las leyes concernientes a los mandamientos. Así es que nos hemos dado la tarea ya desde hace bastante tiempo a estudiar no el mandamiento en sí, pero las leyes concernientes alrededor de los mandamientos. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que a veces desconocemos, hay muchas cosas que no estamos haciendo que deberíamos hacer, hay cosas que estamos haciendo que no deberíamos hacer, y esta es un constante aprendizaje. A medida que vamos aprendiendo las leyes concernientes, vamos viendo por qué nuestros hermanos, la casa de Judá, por qué el judío hace lo que hace, y hay muchas cosas que ellos están haciendo que están bien, están correctas, van de acuerdo a la Biblia. El problema es que si nosotros no consideramos la jurisdicción, la jurisprudencia, y no consideramos lo que son los mandamientos que vienen, o la interpretación de los mandamientos que vienen dentro de la Mishnah, que es parte del Sanedrín, vamos a estar siempre peleando con la misma piedra. Siempre vamos a pensar que el hecho de que somos creyentes en Yeshua, que conocemos a Yeshua, que el judío no reconoce a Yeshua, eso nos da nos da el pretexto para hacer las cosas de la manera diferente, de una manera distinta, cuando no nos damos cuenta de que Yeshua, cuando estuvo en la tierra, él estuvo 33 años aproximadamente aquí en la tierra. En esos 33 años, él no pretendió cambiar nada. Él nunca se metió con la legalidad del Sanedrín, nunca se metió. Y aunque el sacerdocio estaba corrompido en la época de Yeshua, porque estaba corrompido, eso no lo podemos negar. Se había corrompido. Había gente que no debía estar ahí, que había comprado su sacerdocio a Roma. Aún así, vemos que Yeshua nunca le faltó el respeto al sumo sacerdote, nunca le faltó respeto a los líderes, porque él sabía que él tenía una misión, y esa misión era de devolver al pueblo de Israel al corazón de la Torá. Vemos que muchas de las discusiones eran las interpretaciones, y muchos de los mandamientos no es que estaban incorrectos, sino que Yeshua la mayor parte del tiempo está atacando que ellos habían puesto el mandamiento o la interpretación a lo que se conoce como mandamientos rabínicos. La interpretación la habían puesto como una carga, como una imposición. Se habían olvidado del amor, se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la bondad. En muchos casos vemos a Yeshua, por ejemplo, en el caso del diezmo, cuando dice diezman la menta, el enhedo y el comino. ¿Necesario era esto? Porque eso no estaba dentro de la Torá. Cuando vamos a ver el diezmo dentro de la Torá, en ningún momento vemos que mencione la menta, el enhedo, el comino. No está ahí. Mas sin embargo, ahora vemos que Yeshua dice: diezman la menta, el enhedo, el comino. Y ahora las palabras que van a salir después son importantes, porque él dice: ¿necesario era hacer esto? O sea que en ningún momento Yeshua está diciendo: ustedes hipócritas que han aumentado, porque eso no está en la Biblia, y eso mi padre en ningún momento le ha pedido que diezmen. Él dice: ¿necesario era que hagan esto? ¿Por qué? Porque la interpretación de los sabios era que todo lo que creciera de la tierra tenía que ser diezmado. Y aunque el enhedo, la menta, el comino no estaban en el tiempo bíblico, a medida que fueron avanzando el tiempo, las interpretaciones, los sabios incluyeron, porque era producto de la tierra. Ahora él viene y dice: necesario era que hicieran esto, que trajeran la menta, el enhedo y el comino, pero que no se olvidaran de la justicia, del amor y de la misericordia. Ahí vemos claramente que Yeshua en ningún momento está diciendo ustedes. Ahora, cuando él está hablando, están imponiendo una carga que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Era porque los mandamientos se habían vuelto una imposición. Por ejemplo, el lavado de manos, una imposición. Y todo lo que ellos habían hecho era una imposición, al punto que cuando en Marcos capítulo 7, vemos a Yeshua decirle: han invalidado el mandamiento
por sus tradiciones de hombre. Estos fariseos, estos hombres llegaron al punto de hacer más importante las interpretaciones que el mandamiento mismo. Y ahí es cuando Yeshua dice, ustedes han llegado a su fanatismo, han llegado al extremo de que toman más importante las interpretaciones, no que sean malas, pero las han tomado más importantes que el mismo mandamiento. Y hoy hay mucha gente que, por ejemplo, dice, Shabbat solamente tiene 6 mandamientos y todo eso es un montón de cosas que los rabinos han inventado y que se pusieron ahí y todo. Pero a medida que vamos viendo las leyes del mandamiento, cómo guardar Shabbat, las leyes del mandamiento, cómo guardar Pesach, las leyes del mandamiento de Yom Teruah, el shofar, dónde se suena el shofar, cómo se suena el shofar, por qué se suena el shofar, Sukkot, los 4 elementos de Sukkot y todas estas cosas que hemos aprendido, las leyes de la Torah, por qué estudiamos Torah, cómo debe ser el carácter, el libro 1 de esta serie de Ramban, este libro 1, cuando nosotros lo estuvimos estudiando, créame que me rompió a mí por dentro, porque muchas veces pretendemos o queremos ser buenos maestros, queremos ser grandes maestros, pero nos quedamos cortos en lo más importante. Y lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que yo muestre. Y no, lo importante no es lo bonito que yo enseñe Torah, sino cómo yo estoy representando a mi rey, con lo que yo digo, con lo que yo hablo, cómo trato a las personas, principalmente si soy un maestro, porque a veces queremos la honra del maestro, soy un maestro, hónreme, pero ¿qué hay de lo que tenemos que hacer como maestros? ¿Qué hay de cómo yo trato a mi esposa, cómo yo trato a mis hijos, cómo yo trato a mis empleados, cómo yo trato a la gente que está alrededor de mí? Todo eso afecta, porque las leyes relativas al carácter, que fue uno de los primeros videos que vimos, leyes relativas al carácter, cómo debe ser un sabio, todo esto lo encontramos en el libro 1, el libro 2, hoy estamos ya viendo el libro 3, la parte 2 del libro 3, de hecho, y de verdad que yo personalmente, aparte de a los hermanos de la congregación que cada semana estamos estudiando, pero personalmente yo puedo decir, no solo he estado enseñando cada semana yo he estado aprendiendo y ha habido muchas cosas que yo he dicho, Dios mío, esto lo tengo que rectificar, esto tengo que trabajarlo. Hay cosas que no he podido cambiar al instante, pero me he puesto una meta de decir, de aquí a determinado tiempo lo voy a cambiar, porque es tanto que yo digo, Dios mío, no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, pero tomo la decisión de decir, Padre, tengo que hacer un cambio y ya. No es de que voy a pensarlo, es de que voy a hacer un cambio. Así es que el mayor beneficiado de todo esto he sido yo, porque a través de estos, puedo decir ya 6 meses que llevamos estudiando a las leyes concernientes a los mandamientos, he podido aprender muchísimo, más allá de los 5 años que llevo estudiando Torah. Estos 6 meses han sido tan retantes, aprendiendo las leyes relativas a los mandamientos, con nuestro maestro Rico Cortés, que de verdad que ha sido tan retante. Y yo espero que cada una de estas enseñanzas no solo sean información, sino sea un medio de decir, Padre, hay tantas cosas que necesitamos cambiar, hay tantas cosas que necesitamos mejorar, hay tantas cosas que en un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos más adelante necesitamos llegar a cambiar. Y ese es el objetivo de estas clases. Ese es el objetivo de yo leer un libro como este, pero complementarlo con una guía de los mandamientos que están ahí. Por ejemplo, hoy vamos a ver el mandamiento número 10. Y dentro del mandamiento número 10, de hecho ese está en español. Ese lo tengo en español y está aquí en esta serie que se llama Enciclopedia del Tariag Mitzvot. Este está aquí, el mandamiento 10. Lo estaba hojeando hace ratito y de verdad que tenemos mucho que aprender. Mire, mandamiento 7, como siempre no lo marqué. Yo soy bien malo para marcarlo. Yo creo que una vez que lo leí ya se me quedó en la mente y ya puedo. Mandamiento 10, aquí está, mire. Mandamiento 105, no, perdón, no es el mandamiento 105, no es el mandamiento 10, mandamiento 105. Así es que vamos a empezar
Ahorita se lo muestro, aquí va a estar en pantalla. Vamos a leer del Tariag Mitzvot primero el mandamiento para poder entrar después a lo que es el Mishneh Torah y discutir hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes concernientes al medio shekel, la moneda. ¿Qué era el medio shekel? Y créanme, vamos a aprender bastante. Por cierto, es un mandamiento que no es aplicable para el día de hoy. No podemos dar el medio shekel. Nadie puede exigir la contribución anual que hacía Israel, pero vamos a aprender aún así, porque cuando el tercer templo se construya, este mandamiento va a estar en vigencia. Así es que dice por aquí, en pantalla, mandamiento 105, mandamiento performativo. Está en la parashá 16. De Éxodo 30. Dice, vamos a leer el mandamiento. Dice, esto darán todo el que pase entre los contados. Es una misbá para todo varón judío de 20 años en adelante, ya sea rico o pobre, dar medio ciclo en posesión de los Kohanim, una vez al año durante el mes de Adar. Ve, una vez al año. Y por cierto, aquí dice, mandamiento performativo 44, que es para los hombres. Y cuando está el BH es Beit HaMikdash. Para hombres, cuando está el templo de pie, únicamente. No se puede aplicar más allá. Si no hay templo, no se puede aplicar. Así es que dice leyes. Estos fondos se utilizaron para comprar los holocaustos diarios, las ofrendas de Musaf, las ofrendas extras de Shabbat y de las fiestas, todas las ofrendas comunales y sus libaciones, las pilas de la leña para el fuego, del altar, el pan de la proposición, la novilla roja, el homer, el conteo de los manojos de cebada para el homer, etcétera, etcétera. Todos los shekolims debían estar en el Beit HaMikdash para Rosh Hodesh de Nisan. Hazal, los sabios, instituyeron que el Shabbat inmediatamente anterior a Hodesh Adar o en Shabbat a Rosh Hodesh Adar debe leerse la parashá Shekelim para recordarle a la gente su próxima obligación. Hoy en día, esto es lo que dice este recurso, dice, hoy en día, a pesar que ya no tenemos un Beit HaMikdash, un templo, y la misbah del medio ciclo no se aplica, sin embargo, Hazal, los sabios, promulgaron que continuemos leyendo la parashá Shekelim en su momento adecuado. Esto se debe a que anticipamos la rápida reconstrucción del Beit HaMikdash y es necesario que estemos familiarizados con esta misbah en el advenimiento del Mashiach. Perspectivas. Hashem deseaba por el bien de todos los judíos para hacerlos meritorios y que todos tuviéramos una participación igual en los sacrificios que se ofrecían ante él durante todo el año. Quería que todos los ricos y pobres por igual fueran recordados a través de una misbah colectiva a cambio de una buena recompensa. Referencia al primer capítulo del Shekelim. El tratado de la Mishnah tiene un tratado que es el Shekelim. Que ese es el mandamiento. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 13. El dinero del rescate, aquí dice la Biblia, ¿ve? La Reina Valera, el dinero del rescate. Habló también Adonai a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Todo el que se ha contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Adonai. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio. Aquí es de donde dice que salía para las ofrendas, porque el mandamiento de Dios dice, y darás el dinero para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por vuestras personas.
¿Okay? Ahí está de dónde sale el mandamiento. Éxodo 30 del versículo 11 al 16 podemos leer. Ahora sí, si leemos aquí, no sé si se vea, no sé si se esté viendo esto por aquí bien, pero déjenme ver si puedo aumentarle. No, no me deja aumentarle aquí. No me deja aumentarle la medida. No sé si ustedes lo pueden ver bien. Ok. Ok, dice por aquí. A ver si cierro. Cierro este. Ahí se vio mejor. Ok. Ok, dice leyes de Shekalim. Aquí está, leyes de Shekalim. Es un precepto positivo que todo hombre entregue al gran templo medio shekel cada año. Ya lo leímos, Éxodo 30. Leímos también el Tareag Mitzvot del mandamiento. La explicación de este precepto se halla en los capítulos a continuación. Dice, la obligación de dar medio shekel al gran templo es un precepto bíblico que cada hombre israelita dé medio shekel cada año. Incluso un pobre que se sustenta de la caridad está obligado a ello, aunque deba pedir prestado a otras personas o vender la ropa que lleva para dar medio shekel de plata. ¿Cómo expone? El rico no dará más de medio shekel y el pobre no dará menos. Éxodo 30:15. Y no debe darse en cuotas. Hoy un poco y mañana otro poco, sino más bien todo de una vez. La cantidad de plata mencionada en la Torá respecto de un violador, de acuerdo a Deuteronomio 22:29, un seductor, de acuerdo a Éxodo 22:15, un calumniador, Deuteronomio 22:19, o de cuando un animal mata a un esclavo, Éxodo 21:32, se calculaba con el shekel mencionado a lo largo de la Torá. Su peso equivale a 322 semillas de cebada, cada una aproximadamente 0.05 gramos. Los sabios ya han elevado la valuación para que equivalga al peso de la moneda llamada selá de la época del segundo templo. ¿Cuál es el peso de un selá? 384 semillas medianas de cebada, que son aproximadamente 20 gramos. O sea que 20 gramos de plata era lo que tenía que pesar la moneda. Vamos a ir para acá. Aquí nos está hablando. Había otra moneda cuyo peso es equivalente al de 2 selá y se denominaba darcón. En todo lugar se calcula de acuerdo a todas estas monedas que hemos expuesto y explicado. Aquí nos habla de la moneda. Un selá equivale a 4 dinares. Un dinar equivale a 6 maá. El maá es lo que en la época de Moshe Rabino, nuestro maestro, se llamaba gerá. Un maá equivale a 2 pundión y un pundión equivale a 2 izar. Una perutá es un octavo de izar. Resulta que el peso de un maá es un gerá, equivale a 16 semillas de cebada. El peso de un izar equivale a 4 semillas de cebada. Y el peso de un perutá, moneda de valor mínimo, equivale a media semilla de cebada. Había otra moneda cuyo peso era el equivalente al de 2 selá y se denominaba darcón. En todo lugar se calcula de acuerdo a todas estas monedas que hemos expuesto y explicado el peso de cada una de ellas. Ya las hemos definido para que no haga falta aclarar su peso cada vez que se le menciona. Aquí bien importante cuánto pesaba cada moneda, eran distintas. El precepto del medio shekel consiste en dar la mitad de la moneda vigente, aunque ésta sea mayor al shekel sagrado, expuesto en la Torá. No obstante, nunca debe pesar menos del medio shekel de los tiempos de Moshe Rabino, cuyo peso equivalente a 160 semillas de cebada. Era con lo que pesaban la plata, la equivalencia a 160 semillas de cebada. En la época en que la unidad monetaria era el darcón, cada uno daba un selá para el precepto de medio shekel. Y en la época que la unidad monetaria era el selá, cada hombre daba medio selá, que equivale a 2 dinares. Y en la época en que la unidad monetaria era medio selá, cada uno daba
esa moneda. El pueblo de Israel nunca dio para el precepto del medio shekel menos del medio shekel expuesto en la Torah. Estamos viendo que a medida que avanzaba el tiempo, las monedas iban cambiando, pero el valor siempre era equivalente a las 160 semillas de cebada. O sea, si la moneda valía tanto, daban una moneda o daban la mitad de la moneda. Siempre hacían el cálculo para que nunca se aseguraran que nunca dieran menos de lo que era medio shekel en el valor. Siempre daban, podían dar más, pero nunca menos de lo que era el valor, porque el mandamiento, el precepto era dar medio shekel. Así es que en toda su historia, Israel siempre se aseguró de dar el equivalente a medio shekel. Todos están obligados a dar medio shekel. Los Kohanim, los levitas, los israelitas, los conversos y los esclavos liberados. No así las mujeres, los esclavos y los niños. Pero si dan, se les recibe. No obstante, si no judíos dan medio shekel, no se les recibe. Cuando un padre comienza a dar medio shekel por su hijo, luego no debe parar, sino que debe seguir dando todos los años hasta que éste crezca y dé por sí mismo. Esto es importante porque dice, el precepto del medio shekel solo rige ante el gran templo. Cuando el gran templo está de pie, se dan los medios shekels tanto en la tierra de Israel como fuera de ella. Cuando está en ruinas, no se da ni siquiera en la tierra de Israel. Esto no tiene que ver nada la tierra, porque había gente en la dispersión, había gente en Babilonia, en Persia y en muchas comunidades fuera, pero cuando el templo estaba de pie, todas estas comunidades fuera, aunque no estuvieran en Israel, tenían que dar el medio shekel. Y como vamos a ver más adelante, era importante porque a través del medio shekel era como decir, cuando se esté dando la ofrenda diaria, cuando se esté sacrificando el animal, o en las festividades, o en Shabbat, yo di un pedacito y es como si yo estuviera parado ahí también adorando al rey. Así es que todo mundo fuera quería dar el medio shekel porque sabían que era para la contribución del templo. Y vamos a ver cómo funcionaba todo esto. El primer día de Adar, un día antes de Nisan, el primer día de Adar, se anuncia sobre el precepto del medio shekel para que todos preparen su medio shekel y estén listos para darlo. El día 15 del mes, los cobradores del medio shekel se sientan en cada ciudad y lo exigen de manera cortés. Todo el que les da, ellos le reciben, y quien no da, ellos no lo obligan. El día 25 del mes se sientan en el gran templo para colectarlo. Ojo, ¿por qué había cambistas? Porque mucha gente subía a dar su medio shekel para colectarlo. A partir de este momento en adelante, obligan a dar al que aún no dio, y a todo aquel que no da, se toma de él una garantía por la fuerza, incluso su vestimenta, hasta que dé el medio shekel. Y quizás ahora usted esté pensando en un relato cuando vienen y le preguntan a Pedro por el impuesto, que en el tiempo del templo se llamaba el impuesto del templo. Tu maestro no da el impuesto, ¿se acuerdan? Y quizás usted se acuerde la respuesta de Yeshua, pues para que vean que el Hijo del Hombre también cumple. ¿A quién se le cobra impuesto? ¿A los hijos? Ya estoy parafraseando la historia. En fin, Yeshua dice, ve y saca un pez. Y Pedro saca un pez y encuentra 2 monedas y las trae y le dice, y da por ti y por mí, da 2 monedas. ¿Por qué? Porque ese era el impuesto del templo, no era el impuesto de César, era el impuesto del templo. ¿Cuál era el impuesto? Bueno, ese era el medio shekel, que había recolectores en cada ciudad diciendo, hey, ¿no vas a dar tu medio shekel? ¿No vas a dar tu medio shekel? No los obligaban, pero les decían a la gente, tienes que dar tu medio shekel. Ahora, después era obligatorio que tenían que darlo, pero ahora, la historia de Yeshua, cuando manda a Pedro a sacar el pescado y encuentra las monedas, ahora cobra otro sentido diferente, porque tiene que ver con el medio shekel, la obligación. Había recolectores en las ciudades, y ahora podemos ver esa historia de una manera muy diferente. Si es que dice aquí, ¿de qué modo los cobradores juntan los shekalims? En todas las ciudades colocan ante ellos 2 cajas. La parte inferior de la caja es amplia y su abertura arriba es estrecha como un shofar, así como las que estaban en el templo, para que arrojen en su interior los shekalim y que no sea posible extraerlos con facilidad, para que no hubiera
tramposos que sacaran monedas. ¿Por qué 2 cajas? Porque hay 2 cajas. Bueno, aquí seguimos leyendo, nos explica aquí. La primera caja se colocan los shekalim del año en curso y en la segunda los shekalim del año anterior, que se les cobraba a las personas que no habían dado. Así es que había 2 cajas. Traían los cobradores, traían 2 cajas y en una caja decían estos son los de este año y en la otra caja, tú no diste hace un año, tienes que dar. Había 2 cajas para el que se debía y el nuevo. En el gran templo siempre había ante ellos los cobradores del medio shekel. Y había 13 cajas, cada una en forma de shofar. En la aplicación del templo del maestro Rico Cortés, en el área de las mujeres, hay 13 cajas alrededor de todo el atrio. Estas son las 13 cajas. Y aquí vamos a ver algo interesante. Dice, la primera era para los shekalim del año en curso. La segunda, para los shekalim del año anterior. La tercera, para cualquiera que tiene la obligación de llevar una ofrenda de 2 tórtolas o 2 pichones como una ofrenda olá. Podría ser a la mujer que está presentando a su hijo, que la purificación, siempre que vemos 2 tórtolas o 2 pichones, el leproso, la mujer que era sanada del flujo de sangre, y otra como ofrenda jatá. Esos eran los 2 pichones. Deposita el dinero en esta caja. La cuarta, para todo el que debe llevar solo una olá de ave. Deposita el dinero ahí. La quinta, para cualquiera que dona dinero para comprar madera para el altar. Yo voy a donar para que compren madera. Iban y la ponían en esta quinta caja. La sexta, para cualquier persona que dona dinero para el olivano del incienso. La séptima, para el que dona oro para la cubierta del santuario. La octava, para el remanente de la ofrenda jatá. Es decir, si alguien separaba dinero para su ofrenda jatá y luego de comprar el animal, para ese fin le sobraba dinero, deposita remanente en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Había gente que vivía fuera de las ciudades y ellos decían, voy a llevar este cordero. Voy a llevar este cordero para ofrecerlo por mi culpa, por jatá. Pero para que el animal no se dañe, lo voy a vender. Y llegando al templo, llegando a Jerusalén, compro un animal. Y voy a vender este borrego, este cordero. Me dieron $500 por este cordero. Voy a Jerusalén y me venden un cordero igual al que yo tenía en mi casa, pero lo compro en $400. Esta persona, en lugar de quedarse con $100 y decir, bueno, Baruch Hashem, me quedaron 100, ahora me regreso a casa con 100, iba a esta la octava caja, iba y traía el remanente, lo que le había sobrado, y depositaba ese dinero, porque era parte de su ofrenda jatá. Era tanto el amor al Señor que ellos no decían, mira, me ahorré $100, traigo el cordero y aún me quedó dinero. No, ellos decían, bueno, voy a depositar este dinero. Y por eso dice aquí la octava, para el remanente de la ofrenda jatá. Es decir, si alguien separa dinero para su ofrenda jatá y luego compra el animal, para ese fin le sobra dinero, deposita el remanente en su interior. La novena caja, para el remanente de la ofrenda a Sham, por la culpa. Igual, si le sobraba dinero. La décima, para el remanente de las tórtolas y pichones del Sav, el hombre que padece de flujo. Saba, la mujer con flujo de sangre. O las parturientas. Estaban aquí, yo me había adelantado, estaban aquí en la 9. La décima primera, la onceava. Para el remanente de las ofrendas del Nazir, el Nazareno. La décima segunda, la 12, para el remanente de las ofrendas a Sham del leproso. Y la décima tercera, para quien dona dinero para la ofrenda olá de un animal. Así es que nosotros vemos 13 canastas ahí. Bueno, hoy le acabo de explicar cómo funcionaba este sistema. La gente reconocía y decía, ahí está la caja número 10. A mí me sobró dinero de la ofrenda. Ahí va. A mí me sobró dinero de la ofrenda de leproso. O de la mujer del flujo de sangre. O de la mujer que acaba de dar a luz. Ahí va el dinero. Estas 13 estaban alrededor del atrio de las mujeres. Estaban ahí todas. ¿Para qué era este dinero? Vamos a ver. El nombre del destino de los fondos de cada caja estaba escrito en la caja.
del lado de afuera. O sea, cada caja tenía una etiqueta, no había pierde. Sabían cuál era cuál. Y una estipulación del tribunal rabínico, que todos los remanentes son para comprar animales y presentarlos como ofrenda olá. Entonces resulta que todas las monedas que se encuentran en las últimas 6 cajas son para comprar animales como ofrenda olá, y sus pieles son para los kohanim, al igual que el resto de las pieles de las ofrendas más sagradas. Y todas las monedas que se encuentran en la tercera caja son para comprar aves, mitad para la ofrenda olá y la otra mitad para la ofrenda hatá. Y todas las monedas que están en la cuarta caja son para comprar aves para ofrendas olá. Eso quiere decir que el templo tenía una gran administración, porque te necesitaban saber cuánto dinero sacaron de la caja 3, de la caja 4, de la caja 5, porque ese dinero iba destinado para las aves, iba destinado para los animales, iba destinado para cada propósito, y tenían que saber específicamente para cada cosa que era. Por eso cuando nosotros vemos que aunque el templo se había corrompido en los tiempos de Ananías, había un sistema sumamente interesante en el templo. Vamos a leer un poquito de ello. Dice aquí: en todas las ciudades, cuando se colectaban los shekalim, se los enviaba al gran templo en manos de emisarios, y ellos tienen permitido cambiarlos por dinares de oro, por la molestia de la carga de tantos medios shekalim por el camino. Se reúnen todos en el gran templo y se les coloca en una de las salas del gran templo, y se cierran sus puertas con llave, y se les colocan sellos. Ven, tenían sellos. Los shekalim que se juntan ahí se colocan en 3 cajas grandes. Cada una tiene capacidad para 9 seas. Cada sea equivale aproximadamente al volumen de 70 litros de agua. O sea que si son 9 seas, son 630 litros de agua equivalente. Una gran cantidad de dinero. Y el resto del dinero que no entra en las cajas se deposita en la sala. Lo que está dentro de las cajas se denomina Terumat Halishka, la donación de la sala. Y solo lo que queda aparte de las cajas se denomina Shireh Halishka, los remanentes de la sala. En 3 ocasiones al año se toman fondos de la sala del gran templo. Aquí viene lo interesante de la administración. Ponga atención. En 3 ocasiones. En Rosh Hodesh de Nisan, en Rosh Hodesh de Tishrei, ya sea antes de la festividad de Rosh Hashanah, o sea el 29 de Elul, o después de la misma. 15 días antes de Shavuot, que se hace. ¿Cómo se hace? Estamos hablando de las 3 grandes fiestas. Rosh Hodesh de Nisan, porque viene Pesach. Rosh Hodesh de Tishrei, viene Rosh Hashanah y viene Sukkot. Y 15 días antes de Shavuot, que es la tercera fiesta de peregrinaje. ¿Cómo se hace? Oiga, ¿cómo se hace? Una persona ingresa a la sala, mientras que los guardias estaban parados afuera de la sala. Tenía guardias esta sala, este tesoro, o banco, se puede decir un banco. Él dice: tomo contribuciones, y ellos responden: toma, 3 veces. Luego, llena 3 cajas pequeñas, cada cual con capacidad de 3 seas, con dinero de las 3 cajas grandes que están en la sala. Las traslada afuera para abastecerse de ellas, para comprar ofrendas, etcétera, etcétera, hasta que se terminen los fondos de ellas. Luego, vuelve a llenar las 3 cajas pequeñas de las 3 grandes una segunda vez antes de Shavuot, y se abastece de ellas hasta que se vacían. Luego, en Tishrei, vuelve a llenarlas, las 3 cajas pequeñas, con dinero de las 3 cajas grandes, y se abastece de ellas hasta que se terminen los fondos, hasta Rosh Hodesh Nisan. Y en Rosh Hodesh Nisan se toman fondos de una contribución nueva. Si no le alcanza los shekalim de las 3 cajas grandes y se terminan antes de que llegue el mes de Nisan, se vuelve a entrar para tomar fondos de los remanentes de la sala. Empiezan en Rosh Hodesh de Nisan. Entra, porque van a venir gran cantidad de ofrendas para la celebración. Después, en Shavuot vuelve a entrar. Ya para ese entonces el dinero les tiene que alcanzar
desde que empieza la celebración hasta la próxima celebración. Y estamos hablando de ofrendas diarias, 2 corderos diarios, el pan, el vino, el aceite, todo lo que estaba ocurriendo en el templo. Le tiene que alcanzar con eso que sacaba de ahí. ¿Ok? Cuando va a llegar Shavuot, nuevamente va a entrar a llenar sus cajas, porque de Shavuot hasta Tishri le tiene que alcanzar. Y de Tishri hasta Nisan le tiene que alcanzar nuevamente, porque Nisan va a haber la contribución nueva. Ahora, fíjense lo interesante. Lo interesante aquí dice: sobre las 3 cajas pequeñas de las cuales se toman los fondos de la sala y se extraen afuera, está escrita respectivamente la letra Aleph en la primera caja, la letra Bet en la segunda caja y la letra Gimel en la tercera caja, para que se abastezca de la primera hasta que se agote, después de la segunda y finalmente de la tercera. Tenía la Aleph, que es el número 1, la Bet, que es el número 2, y la Gimel, que es el número 3. 1, 2 y 3. Tenían que ir en orden. Se llena la primera caja con dinero de la primera caja grande y se cubre la grande con un paño. Luego se llena la segunda caja pequeña con dinero de la segunda caja grande y se la cubre a la grande con un paño. Luego se llena la tercera caja pequeña con dinero de la tercera caja grande y no se la cubre, para que sea notorio que finalizó de extraer de ella y comience de ella la segunda vez cuando ingrese antes de Shavuot. Y llena la primera caja pequeña con dinero de la caja grande que está descubierta y se la cubre. Luego se llena. Básicamente iba 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. ¿Qué sistema? Cuando nosotros vemos todas esas cositas decimos, guay, todo esto en la Biblia no está, pero cuando empezamos a estudiar el Mishneh Torah vemos que... Ahora, fíjense cómo entraba el sacerdote. Déjenme leerle por aquí. Ok, voy a brincarme aquí. Al llenar las 3 cajas primeras, la primera se llena en aras de la tierra de Israel, la segunda en aras de las grandes ciudades cercanas a ellas y en aras de todo Israel, y la tercera en aras de Babel, Madai y de países lejanos, y en aras del resto de todo el pueblo de Israel. O sea, las contribuciones no solamente eran de Israel, las ciudades que estaban alrededor de Israel, y Babilonia, Persia y todos los pueblos alejados de Israel. 9. Cuando el que ingresa toma las contribuciones, debe tener en mente que no está tomando fondos de todo lo siguiente. Que está tomando fondos de todo lo siguiente. Tiene que tener en mente que esos fondos son de 1. Lo recaudado que está en la sala, lo recaudado que aún no llegó a la sala, por ejemplo, lo que aún está en camino, y todo lo que se recaudará en el futuro. Esto es a fin de que estos shekalim extraídos para utilizar sirvan como expiación para todos los israelitas, como si fuera que todos sus shekalim llegaron a la sala del gran templo y que todos ellos se tomaron las contribuciones. Mi esposa siempre me decía una cosa. Ella siempre me decía, el dinero es energía. Y los grandes sabios de Israel, ellos siempre dicen, el dinero es materia, es energía, se materializa. Así que cuando tú gastes dinero, me decía ella, siempre visualiza, ten en mente, estoy gastando lo que tengo, estoy gastando lo que aún no me llega y estoy gastando lo que me ha de venir, Padre, porque estoy materializando, estoy dándole energía, no me estoy quedando sin nada, Padre, sino que algo tú me vas a enviar y en el futuro seré bendecido. Y el judío siempre hace eso, siempre materializa con su dinero, siempre está pensando en su dinero. No es que sea codo para gastar, sino que él dice, estoy poniendo una buena energía para que esa energía se convierta en una bendición más allá. Y al día de hoy el judío es súper bendecido, así es que algo le tiene que estar, no es un amuleto, no es una fórmula mágica, sino que es un pensamiento positivo de decir, el dinero es energía, claro que es energía, pero si yo lo gasto de la manera correcta, de la forma adecuada, el creador siempre me estará bendiciendo. Y vemos que en el templo ellos entraban con su cajita y ellos decían, estoy tomando lo que está aquí, lo que viene en camino y aún lo que vendrá. Algo bien interesante. ¿Por qué?
porque en el caso nuestro es nuestro sudor, la energía que hemos puesto, así es que no queremos que se desvanezca, sino, Padre, que sea una buena energía para que no me quede sin nada. Eso es algo que, como ellos lo ven, y al leer todas estas cosas, nosotros vemos que dice aquí, lo recaudado, lo que está en la sala, lo que aún no llegó a la sala, y lo que se recaudará en el futuro. Él entraba en su mente con esto. Cuando ingresa a tomar las contribuciones, no debe ingresar. Oiga bien, cuando esta persona iba a ingresar a tomar el dinero, no debe ingresar con una vestimenta con la cual es posible ocultar dinero, ni con zapatos, sandalias, tefilín, y tampoco con un amuleto, para evitar que la gente sospeche de él y diga que se escondió dinero de la sala cuando ingresó a tomar las contribuciones. Y deben hablar con él desde el momento que ingresa hasta que sale, para evitar que se coloque dinero en la boca. A pesar de que se toman todos estos recaudos, un necesitado a quien ansía riqueza no se debe ingresar a la sala a tomar las contribuciones, debido a la sospecha que podría suscitar, como expone, y serán inocentes ante Hashem y ante Israel. Números 32-22. Tenía que llevar una ropa que no tuviera sospechas, no sandalias, descalzo. Tenía que estar hablando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque se podía guardar monedas. No tenía que tener un tefilín porque se lo podía guardar. Me imagino que la kipa, tenían que examinarle la kipa, porque en el templo todo el mundo estaba cubierto, así es que tenía que tener una kipa. Pero todas estas medidas que, imagínense el temor de decirle, estoy robando dinero del gran tesoro del rey. Yo creo que con solamente eso era más que suficiente. Pero todo esto lo hacían ellos. El colbón. ¿Qué era el calbón? Calbón era cargo por el cambio de las monedas. En el periodo en el cual se debe dar el medio shekel, todos necesitan monedas de medio shekel para poder dar el medio shekel requerido. Por consiguiente, cuando una persona va a lo de un cambista para cambiar un shekel por 2 medios shekels, debe darle más de un shekel. Y ese adicional se denomina calbón. Es un cargo adicional por las monedas de medio shekel, por ser tan solicitadas en ese periodo. Por consiguiente, cuando 2 personas dan un shekel, por ambos están obligados también a dar el calbón. Sabemos que aún los cambistas no eran malos, porque los cambistas existían en todos los tiempos. Y era un precepto que aquel que cambiara las monedas tenía que dar algo extra, el calbón, el intercambio, que era el cargo por el cambio de las monedas. Pero en el tiempo de Yeshua había gente que estaba abusando, y eso es lo que causa que Yeshua voltee las mesas. No porque estuvieran haciendo negocios en el templo, porque aún los cambistas era algo natural que se miraba todos los años, de entre Adar y Nisan, cuando la gente subía, y durante el tiempo de Nisan que la gente subía, tenían que cambiar sus monedas, porque venían de muchas otras naciones, tenían que cambiar sus monedas. Si tenían un shekel, tenían que cambiarla por medio shekel, la moneda de medio shekel. Tenían que dar un cargo. Pero en el tiempo de Yeshua esto se volvió como algo exageradamente, que estaban abusando de las personas. Y la persona decía, estoy obligado a dar mi medio shekel, no me queda más que pagar la tarifa, que está sumamente inflada, pero la tengo que pagar. Yeshua se percata de esto y dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, porque esta gente está subiendo a cumplir con el precepto. Esta gente quiere honrar a mi padre, y ustedes, en lugar de facilitarles esto, están abusando y están haciendo que estas personas le esté saliendo todo esto mal. Así es que eso era lo que estaba pasando durante el tiempo de Yeshua. No era que, cuando no entendemos todo este contexto, nos podemos quedar en decir, bueno, sabemos qué era lo que estaba pasando. Bueno, entendemos qué era lo que estaba pasando. Pero qué lindo y qué bonito es entender el contexto y ver, ahora sabemos cuál era el enojo realmente de Yeshua.
No es que la gente estuviera haciendo algo que no se hacía en el templo o en los patios del templo, sino que entender que era algo que se hacía todos los años, pero en el primer siglo, cuando los puestos eran comprados a Roma, era un abuso excesivo, que se estaba haciendo una injusticia dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Ah, aquí está hablando del que da el shekel. Vamos a ir a esta parte. Con respecto a los hermanos que aún no han dividido los bienes de su padre, que su padre les dejó, y del mismo modo socios que dieron un shekel para ambos, están exentos del carbón. No deben dar el cargo. ¿En qué caso es válido lo antedicho? Que los socios están exentos del carbón, del cargo. En el caso de socios que hicieron transacciones comerciales con los fondos de la sociedad, por lo cual el dinero original que cada uno aportó para la sociedad es cambiado por otro, por lo cual el dinero se considera de una sociedad de un solo bolsillo, pero si ambos traen dinero y lo mezclan, pero aún no se cambió, si se gastó el dinero están obligados a dar el carbón, pues se considera como dinero de ambos que está colocado en un mismo lugar. Eran socios, traen dinero de la compañía. Mira, de esta compañía vamos a darle shekel. Dan un shekel y dicen, hey, ustedes no tienen que pagar porque están dando dinero de la compañía. Pero si sacan de su dinero propio y no el de la compañía, tienen que pagar el cargo. Son pequeños detallitos que se llevaban ahí. ¿Cuánto es el carbón, el cargo? En la época en la cual se dan 2 dinares, en concepto del medio shekel, el carbón era media maá. Hay que regresar al principio para ver cuánto valía cada moneda. Que es una doceva parte de un dinar. Nunca se dio como carbón menos de esto. Los carbón no son como los shekalim, es decir, no se usaban para las ofrendas diarias, sino los cambistas los dejaban por separado, y el gran templo se abastecía de ellos para otros propósitos, entre ellos pagar a los que se ocupaban de trasladar las monedas del medio shekel al gran templo. El que pierde su medio shekel es responsable hasta que se lo entregue al tesorero del gran templo. En el caso de que habitantes de una ciudad enviaron sus shekalim con un emisario y fueron robados o perdidos, entonces si se tratase de un shomer hinam, un guardián gratuito, es decir, que el emisario no recibió pago por trasladarlos, debe jurar que lo cuidó debidamente y está exento tal como es la ley con respecto a cualquier shomer hinam. Y los habitantes de esa ciudad deben dar sus shekalim por segunda vez. Y si dicen, por cuanto que nosotros los que pagamos no queremos que el emisario jure quien es confiable para nosotros, no se les acepta su argumento, porque es una disposición de los sabios que el dinero del Hekdesh consagrado no es válido sin juramento para evitar que sea despreciado por la gente. Los habitantes de una ciudad dieron su medio shekel y el emisario que decía, yo los llevo, no voy a ganar nada, pero yo hago el favor, es para mí un servicio para Dios llevar este dinero al templo. Pero en el camino se lo robaban. Ahora él tenía que pagar, tenía que jurar que él los había cuidado al punto de hasta casi dar su vida por ellos, pero simplemente se los habían quitado. Pero los habitantes de esa ciudad, ¿qué creen? Tenían que volver a dar el shekel que les habían robado. Así que tenían que dar una segunda moneda porque ese dinero se había desaparecido. Si enviaron shekalim por intermedio de un shomer sahar, un guardián de pago, quien es responsable ante robo y pérdida y los perdió por un percance, por ejemplo, por asaltantes armados, en cuyo caso está exento, se debe evaluar si el percance sucediera después de que se tomaran las contribuciones de la sala del gran templo. El emisario debe jurar a los tesoreros que los cuidó como es debido, y los habitantes de la ciudad están exentos porque el que toma las contribuciones lo hace teniendo en mente lo cobrado y lo que se cobrará, por lo cual se considera que los shekalim están bajo dominio del gran templo. Pues, ¿qué podrían haber hecho los habitantes de esta ciudad? Si el que llevaba las monedas
cobraba para trasladarlas al gran templo y se las robaban, bueno, todos los habitantes de esa ciudad no tenían que volver a dar la moneda. Así es que siempre era mejor buscar quién cobrara el servicio por llevarlas, porque así estaba garantizado. Se pierdan o no se pierdan, quedamos libres de nuestra responsabilidad del medio shekel. Las monedas que se encuentran entre la caja de los shekalim recaudados por el medio shekel y la caja de las donaciones, si está más cerca la caja de los shekalim, se les adjudica a ella. Y si está más cerca de la caja de las donaciones, se le adjudica a esta última. Si está justo en medio, se le adjudica a la de las donaciones, ya que los fondos de las donaciones son para todos los sacrificios o holocaustos que se queman completamente sobre el altar, cuya santidad es estricta. Los fondos de los shekalim se utilizan para los sacrificios olá. Si había monedas entre las cajas, dependiendo qué tan cerca estaba la caja, decían, bueno, esto es para los shekalim, se le ponían a los shekalim o se le daba a las ofrendas, porque siempre se encontraban monedas a veces en el piso tiradas ahí. Y por último, ya para ir terminando, esta es la regla en todos los casos, ya sea para la ley más estricta como más leve, se les adjudica a lo más cercano. Si está justo en el medio, se les adjudica a lo más riguroso. Todas las monedas que se encuentran en el monte del templo son mundanas, porque el tesorero no saca las monedas del gran templo hasta que las intercambia por animales que se compran para los sacrificios. Una vez el dinero estaba en el templo, no salía del templo. Ahí en el mismo templo se hacían el intercambio por los animales. Así es que las monedas que se encontraban fuera del templo se consideraban mundanas. No tenían santidad. A menos de que alguien la encontrara y dijera, este es mi medio shekel, lo voy a entregar. Bueno, Baruch Hashem, se encontró una moneda. Pero no se podía decir que ese era el medio shekel del templo. Los usos. El uso de los fondos recaudados. ¿Qué se hace con los fondos de los medios shekels de la sala del gran templo? Que se colocan en las cajas. Se compran las ofrendas tamid diarias, los musafim, las ofrendas adicionales de Shabbat y las festividades. Se compran todas las ofrendas comunitarias y sus libaciones. Se compra la sal con la que se salan todas las ofrendas. Asimismo se utiliza para las maderas, para el fuego del altar. Si es que las personas no suministraron y solo se consiguen comprándolas, para el incienso y la paga de aquellos que lo preparan. Se trata de un trabajo complejo. Las pocas personas que sabían hacerlo recibían un pago por ello. El ejem japanim, el pan de la presencia o pan de cara que se hacía cada Shabbat, y la paga de aquellos que lo preparan. El omer, los 2 panes que se ofrendan en Shavuot, la vaca roja, la cabra enviada, Azazel, el chivo expiatorio, y para la lengüeta de lana púrpura que se ata entre sus cuernos. Todo esto se financia de las contribuciones de la sala del gran templo. ¿Qué se hacía con el medio shekel? Todo lo que tenía estaba relacionado con el templo. Las ofrendas diarias, los 2 corderos diarios, las ofrendas adicionales de Shabbat y de las fiestas, la vaca roja, cuando se sacrificaba la vaca roja, la madera. Las personas podían diezmar madera, pero en el caso de que no hubiera suficiente madera, tenían que comprar madera para el templo. El incienso, vemos que tenían que pagarle a las personas que hacían el incienso. Era algo complejo y solamente una familia, la familia de Beyatinas, sabía hacer el incienso, porque esta fórmula no se la dieron a cualquiera. Había una familia sacerdotal que era la única que sabía hacer el incienso, así es que se les pagaba. El pan, el ejem japamín, el pan de Shabbat que se hacía cada viernes en la tarde para ponerlo en el Shabbat cuando se cambiaba los 12 panes. El chivo expiatorio de Yom Kippur, el cordón, dice aquí la lengüeta es un cordón, la lana púrpura, la lana roja que se le ataban los cuernos. Todo esto se hacía con el templo. El toro traído por la comunidad por una transgresión a causa de una inconsciencia del tribunal rabínico
que permitió por error algo prohibido y las cabras que se deben ofrendar por un error del tribunal rabínico que permitió hacer determinadas acciones que posteriormente se dieron cuenta de que se trataba de idolatría, se constan de una recaudación de dinero que se hace especialmente a tal efecto, y sus fondos no provienen de la sala del gran templo. Las cortinas del jejal, del santuario, están hechas en lugar de construcciones, es decir, cumplen con la función de paredes. Sus fondos no provienen de la recaudación de la sala, sino del dinero destinado al Bede Jabait, fondo para el mantenimiento del gran templo. Pero los fondos para las cortinas de los portones provienen de los fondos de la sala. Con respecto al candelabro y los objetos para el servicio en el gran templo, es un precepto que se sostiene con el remanente de los fondos destinados para las libaciones. En las leyes de objetos del gran templo y de los que sirven ahí, capítulo 7, versículo 13, vamos a estar viendo. Es el octavo libro, libro 8. En caso de no disponer de remanente de los fondos destinados a las libaciones, se costean con los fondos de la sala. Los fondos de todas las vestimentas del sacerdocio, tanto las del sacerdote principal como las de los sacerdotes que sirven en el gran templo, provienen de la sala. Todos los animales sin dueño que se encuentran en Jerusalén o en sus suburbios cercanos, a los cuales se deben presentar como ofrenda olá, por cuanto se sospecha que fueron consagrados al altar, como se explicará en las leyes de los animales consagrados inválidos, sus libaciones proceden a los fondos de la sala del gran templo. Asimismo, si uno judío envía su ofrenda al olá desde otro país sin enviar junto con ella el dinero para las libaciones, las mismas se costean con los fondos de la sala. Cuando un converso, dejando animales designados para ofrendas, se dejó también preparadas sus libaciones, se ofrendan, y si no, las mismas se costean con los fondos de la sala. Durante el año sabático, cuando todo lo que crece en los campos se considera sin dueño y cualquier persona tiene permitido consumir las cosechas, el tribunal rabínico contrata guardias para proteger lo que crece de manera espontánea, para utilizar para ofrenda Omer y los 2 panes de Shavuot, pues solo pueden ofrendarse de la cosecha nueva. La paga de estos guardias proviene de los fondos de la sala. Si alguien se ofrece para hacer esta guardia sin cobrar, no se le acepta. Esto es un decreto para evitar que vengan personas fuertes y tomen productos de la tierra por la fuerza. Por consiguiente, los sabios instituyeron que tomen pago de la sala, para que de este modo sea de público conocimiento y así todos se aparten de aquel lugar que estos cuidan. Tenían que cuidar el campo, y si alguien decía, lo hago como servicio, decían, no, tiene que ser pagado. ¿Por qué? Si alguien viene fuerte, el que está haciendo un servicio puede decir, yo no gano nada, mejor voy, que tome lo que quiera. Pero si le pagaban, tenía la responsabilidad de defender el campo. Así es que no se aceptaba. Y fíjense, mire, voy a decir algo. A veces yo me he dado cuenta que a veces la iglesia, el ministerio, ha funcionado a través del servicio a Dios. El servicio voluntario. Y gloria a Dios, porque se ha hecho por muchos años. Pero yo me he dado cuenta, a través de los años que he llevado dentro de lo que es administración de iglesias y dentro del liderazgo, yo me he dado cuenta que a veces el servicio voluntario no es igual a como cuando una persona está recibiendo una contribución. ¿Por qué? Porque el servicio voluntario, muchas veces cuando la persona lo hace voluntaria y no tiene el corazón completo en ello, lo hace cuando quiere, de la forma que quiere, lo hace de mala gana. Se lo digo por experiencia, porque yo lo he visto. Así que el servicio voluntario es bueno siempre y cuando la persona se mantenga con el corazón, de decir, mi corazón y mi servicio son para Dios. Porque yo lo he visto, yo lo he experimentado y yo he dicho, wow, si esta persona estuviera recibiendo un pago, su actitud sería diferente. Así es que no está mal hacer el servicio voluntario, pero tenemos que asegurarnos de poner el corazón. Y esto era lo que estábamos viendo aquí. Decían, no, hay que pagarle porque vamos a tener un mejor servicio al esta persona estar recibiendo un pago.
Los que corrigieron los rollos de la Torá en Jerusalén reciben su paga de los fondos de la sala del gran templo. Los jueces que juzgan a los asaltantes en Jerusalén reciben su paga de los fondos de la sala. ¿Y cuánto cobraban? Cada uno 90 mané, moneda antigua. Cada mané equivale a 100 dinar por año. Por año. Si eso no es suficiente para ellos, aunque no quieran, se les incrementa un salario en función de su necesidad, de sus esposas, hijos y los miembros de su hogar. Construían una rampa desde el monte del templo hasta el monte de los olivos, sobre la cual conducían a la vaca roja. Asimismo construían una rampa en la cual conducían a la cabra para enviar a Azazel. Ambas se hacían con los restos de la sala del gran templo. Asimismo, las separaciones del altar para los sacrificios, el jejal, santuario y los patios del gran templo se hacían con los restos de la sala. Las reparaciones, perdón. El conducto de agua que abastecía a Jerusalén, las murallas de Jerusalén, todas sus torres y todas las necesidades de la ciudad provienen de los restos de la sala. Si uno judío se ofrece para aportar dinero para estos fines o para trabajar para estos proyectos gratis, no se le acepta, aunque sea un Gertoshab, un judío que vive en la tierra de Israel y recibió sobre sí cumplir los preceptos universales. Como expone, ustedes no tienen nada que ver con nosotros en el asunto de edificar la casa para nuestro Dios. Esdras 4:3. Y expone, ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Nehemías 2:20. Y aquí vemos más de lo que se hacía con el dinero. Por ejemplo, cuando llega Rosh Hodesh, el comienzo del mes, las ofrendas comunitarias solo deben provenir de la recaudación nueva del Shekalim. En caso de que la recaudación no arribara, se permite hacer uso de la recaudación vieja. Por consiguiente, si llega Rosh Hodesh, Nisan, y tienen animales para las ofrendas tamid diarias provenientes de la recaudación vieja, se los redime para que sean considerados mundanos, a pesar de que sean animales íntegros, sin defectos físicos que lo invalidan, y el dinero dado a cambio para redimirlos va a la recaudación vieja, que se destina para comprar animales y ofrecerlos sobre el altar, pues es una estipulación del tribunal rabínico respecto que todos los animales que se compren para ofrendas tamid, que si no son necesarios, pasen a considerarse mundanos. Resulta de este inciso que las ofrendas obligatorias se financiaban de la nueva recaudación, mientras que las ofrendas donativas se financiaban de la recaudación anterior. Okay. Y último, con el remanente del incienso, cuando llegaba Rosh Hodesh Nisan, siendo necesario comprar incienso con fondos de la recaudación nueva de los medios shekel, se hacía lo siguiente: se transfería su santidad a los fondos destinados el pago de los artesanos que preparaban el incienso. Ese dinero era usado para ofrendas del verano del altar, porque rige la ley del remanente, y los artesanos tomaban el remanente del incienso como salario. Luego se les compraba el incienso con dinero de la recaudación nueva para ofrendar el incienso con los fondos de la recaudación nueva. De no haber recaudación nueva, el incienso proviene de los fondos de la recaudación anterior. Bendito el misericordioso que nos provee la ayuda. Esto era más que, ok, no tenemos shekalim nuevos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a pagarle a los artesanos con el incienso. Y ahora vamos a tomar y comprarles el incienso, porque es considerado como si fuera una nueva ofrenda. Eran unas transacciones que hacían porque decían, no tenemos shekos nuevos, no podemos usar los viejos, y era algo que es, de alguna manera, por así decirlo, se complicaba la vida, pero siempre mantenía la santidad de que todo provenía de la ofrenda nueva, de los nuevos shekels. Y por eso tenían que hacer esto. Los animales, bueno, se consideran mundanos, pero después con el medio shekel podemos comprarlos, o podemos comprarlos para las ofrendas que no sean de santidad, sino que sean de menor grado. Y no se dejaban ir, no se desperdiciaban, sino que era una transacción que se hacía para asegurarse que todo lo que se ofreciera en Rosh Hodesh Nisan proveniera del medio shekel, que era nuevo. Así es que, como usted puede ver, el medio shekel nos enseña la función y la organización
que había en el templo. Era una organización sumamente buena. Tenían un registro contable, tenían un banco de la forma de ellos hacer. Después, otro día podemos ver cómo se hacían las ofrendas. Y usted se va a sorprender que en el templo muy pocas personas manejaban dinero. Realmente en el templo muy pocas personas manejaban dinero. Ellos tenían lo que se llamaba el sistema de sellos. Usted llegaba a Jerusalén y usted decía, voy a traer una ofrenda por Olá, una ofrenda por Jatá. Le daban un sello, le daban un papelito, usted pagaba la ofrenda, le daban un papelito y este papelito usted lo iba a presentar al próximo sacerdote. El sacerdote tomaba el papelito, bajaba donde estaban los animales, traía al animal, le ponía la mano, porque la persona tenía que transferir, le ponía la mano y ahora ese animal, después de darle el sello, ese animal era sacrificado y se hacía todo el procedimiento. Al final se contaban los sellos, y esto yo lo leí la administración del templo, por eso lo estoy contando a grandes rasgos. Se contaban los sellos y decían, ok, yo tengo 40 sellos, tú debes tener el equivalente a el valor a los animales. Así es que así se llevaba el registro en el templo. El sacerdote venía con los sellos y decía, hoy matamos 100 animales por Jatá y 100 animales por Todá, de agradecimiento. Bueno, tú tienes esto, se hacía un registro y al final era como en los supermercados, que el cajero recibe su cajita con cierta cantidad de dinero y al final, si no le sale la cuenta, el empleado tiene que sacar de su bolsa y decir, voy a poner porque me quedé corto, el corte de caja. Bueno, en el templo se hacía un corte de caja, sellos versus dinero. Así es que era muy imposible que el dinero se mal manejara en el templo, porque había un gran registro. ¿Cómo le hizo Ananías y cómo le hizo toda su clan para hacer un gran negocio? Tenemos que examinar más todo eso, porque el sistema que tenía el templo era complejo y era sumamente contable. Yo creo que había expertos, había contadores expertos, había gente que sabía muy bien lo que hacían. Hoy lo vemos en las tiendas. Si a un cajero no le salen las cuentas, si un cajero dio de más, si un cajero dio cambio de más, al final del día pobre de él, porque va a estar ahí contando y los vemos al final del día contando y dice, y me faltan 20, me faltan 40, me falta lo que sea. Si le sobró, que es muy difícil que le sobre, pues ya será bendecido, pero en el templo nunca sobraba. Yo no creo que sobrara. Así es que, familia, ¿qué más le puedo decir? ¿Cuántas cosas aprendemos? A veces uno dice, el medio shekel, ¿qué voy a aprender de esa enseñanza? Pero hoy yo le he dado un tour por toda la administración del templo. Le he dado le he enseñado cómo el dinero es de bendición. Le he enseñado cómo tener pensamientos positivos, porque es su trabajo, es su sudor, y aún en los pequeños detalles usted no dice voy a gastar, sino dice voy a hacer que este dinero devuelva, que este dinero se vuelva a materializar en mis finanzas. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tenemos la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de leyes de santificación del mes. Rosh Hodesh. Un tema que es un gran debate en este tiempo. Pero nosotros lo vamos a hacer de una manera educativa. Vamos a ver cómo se hacía en el templo. Vamos a ver todo lo que la Mishnah nos habla, cómo se realizaba en el templo, y al final de la clase vamos a poder entender por qué hoy en día nosotros no podemos declarar una luna nueva y por qué eso le corresponde al Sanedrín. Y vimos aquí en el medio shekel aún que dice que el Sanedrín tenía que traer una ofrenda de un toro
y de unos cabras, chivos por el pecado. Así es que una de las primeras ofrendas que se va a ofrendar en el altar cuando sea restituido en Jerusalén va a ser la del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el calendario que hemos estado usando por mucho tiempo, sí, fue un cálculo, sí, no es exacto, sí, a veces está desfasado, sí, pero el tribunal, el Sanedrín, va a pagar la culpa. Y cuando ese toro sea sacrificado, usted y yo vamos a estar libres de que, la luna salió hoy, pero nosotros lo celebramos ayer. La luna salió mañana, pero nosotros lo celebramos hoy. Ese toro va a representar que usted y yo estamos libres de culpa. Cuando ese toro esté en el altar y haya gente que esté declarando el Sanedrín, esté declarando el mes, fuera de lo que el Sanedrín declaró, ese toro no los cubre. Ese toro no los cubre. Así que usted y yo queremos estar con ese toro. Cuando pongan en ese toro y pidan perdón a Hashem, pidan perdón a Dios, porque el calendario fue una emergencia y una necesidad y lo tuvieron que hacer así, y sí, no era correcto, pero no había modos de mes a mes estarlo haciendo hasta que el altar sea restaurado y ese altar ese toro se esté quemando. Usted y yo podemos decir aleluya. Todos los años que estuvimos haciendo Rosh Chodesh, ahí están en el torito. Padre, yo hice lo que el Sanedrín dijo. Padre, yo cada mes miraba el calendario y yo decía, Rosh Chodesh, Rosh Chodesh. Así es que ese toro, en ese toro está mi culpa, Padre. Pero si no, más vale que se vayan preparando con sus buenos toros, porque si no, cada persona que decretó y declaró Rosh Chodesh, porque tenía la autoridad del Mesías de decir, yo declaro es que este mes es Rosh Chodesh, trae tu toro por cada mes que tú declaraste y que estaba mal, porque no tenías legislación. Solo les digo, porque eso viene, cuando haya Sanedrín, eso viene. Yo estoy preparado, yo me estoy preparando lo mejor para decir, yo seguí lo que ellos dijeron, Padre. Mira, aquí está el calendario, aquí está el calendario, aquí están los datos, aquí está. Padre, te pido perdón, pero yo seguí lo que el Sanedrín dijo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, familia. Nos vemos la próxima semana. No se lo quiere perder. Vamos a ver leyes de la santificación del mes, Rosh Chodesh. Shalom, bendiciones.